Hola, soy Almolea Sacre y te doy la bienvenida a la cuarta entrega de Muy Woques, el podcast en el que encontrarás charlas súper amenas con activistas, ONGs, asociaciones y en general personas relacionadas con el tercer sector. Aquí celebramos las ideas que cambian el mundo, reflexionamos sobre nuestra actualidad y lo más importante de todo, nos mantenemos bien lejos de Twitter. Así que ponte cómodo porque esto es espacio seguro. Aquí comienza Muy Woques. ¿Alguna vez has hecho alguna dietita express? Ya sabes, preveraniega, aunque sea solo para entrar en esos vaqueritos que tanto te gustan. ¿Cuentas calorías? ¿Controlas tu peso? ¿Nunca te has preguntado cómo pasaron las curvas de ser algo tan deseado que ni los pinceles de Rubens se resistieron a dejarlas plasmadas en sus legendarias tres gracias, algo tan denostado que hasta en la más alta de las cunas hay peleas por parecer salidos de un anuncio de ONG contra la hambruna? Pues toma, siento que te cuento. Hablemos de eugenesia, esa fantástica corriente de pensamiento desarrollada por el mismísimo primo de Darwin, Sir Francis Galton, en adelante Primo Galt para los amigos. Eugenesia significa buen origen. ¿Has escuchado alguna vez la expresión de tal palo tal astilla? Pues parece que alguien se la tomó demasiado en serio. A finales del siglo XIX, esta corriente de pensamiento era mucho más que una trend. Se conoce que el primo Galt lo petó, pero vamos, que si lo petó, ni Daddy Yankee con la gasolina. Es que según él, podía lograr mayor rendimiento económico de las sociedades por medio de la selección artificial. Puñetero capitalismo que pronto apareciste. El primo Galt decía que podía mejorar la raza humana fomentando la reproducción de personas con cualidades consideradas superiores y limitando la reproducción de las que consideraba no aptas. Vamos, que el señor debió de hartarse de ver a la peña caer en relaciones tóxicas y dijo, ya lo hago yo, que no hacéis más que elegir mal. Imagínate lo bien que vendió la movida, que se promovieron leyes de acuerdo con esto. Se hicieron esterilizaciones forzosas. Hubieron incluso prohibiciones matrimoniales, que algún divorciado estará diciendo, ¿dónde estabas el día de mi boda? Era un plan sin fisuras. Había que reducir la descendencia de determinados grupos sociales, étnicos y por supuesto en esto incluyo a personas con cualquier discapacidad. Y por si todo esto te resulta familiar, sí. La supuesta raza aria de la que hablaba el pintor austriaco frustrado El Bigotillo estaba fundamentada en las ideas del primo Galt. Vaya con el primico, ¿eh? ¿Dónde están las maldiciones gitanas cuando se las necesita? Que a este le mandaba yo 6 o 7. Y así, de la noche a la mañana, empezamos a contar calorías gracias a Wilbur Olin, que en plena revolución industrial no pensaba en la dieta, no, sino en exprimir obreros como si fueran calderas. Se inspiró en Nicolas Clemens, que usaba calorías para medir la producción, sí, pero de las máquinas de vapor no pensaba en ningún momento en quitarle los michelines a nadie. Y en este repasito, cómo olvidar el santo grial de las mediciones nutricionales, el índice de masa corporal, creado en 1832 por el astrónomo y matemático belga Adolf Quetelet. Ojo, con fines meramente estadísticos, no médicos, mediante los cuales pretendía describir las características del hombre medio europeo. ¿Cómo narices saltó esto a la medicina? Pues se lo debemos a eugenistas como Charles Davenport, que se enamoró de la idea de que ya fueras un samoano de 2 metros o un vietnamita de 1,50 m, tu validez y aptitud como ser humano quedará determinada según encajaras más o menos en los parámetros establecidos por esta fórmula para respetable espécimen superior, el hombre blanco europeo. Y ahora que hemos aclarado conceptos básicos, vamos a lo que nos atañe, el tema principal, lo que hizo que pasáramos de celebrar la grasa en los cuerpos cual gol de Iniesta en la final del Mundial a tenerle más terror con votante de Vox a los personajes no blancos en las pelis de Disney. Y lo vamos a hacer de la mano de la doctora en Sociología Médica, Sabrina String. Nunca ha habido un momento en la historia del mundo en el que todos los habitantes del planeta hayan sido delgados. Las reservas de grasa corporal garantizaban la supervivencia en épocas de escasez. En la Edad Media, tener una gran barriga era símbolo de estatus. En el Renacimiento y el Barroco, se celebraban los cuerpos más rellenos en Occidente. Este era el ideal de belleza. ¿Por qué? Porque la mayoría vivía en pobreza y trabajaba
trabajaba duro físicamente. La gordura no era común, era un lujo y por tanto deseable. Cuando la esclavitud llegó a Occidente, era necesario justificar lo que inevitablemente era una empresa inmoral y deshumanizante. En lugar de admitir que se usaban a las personas negras por ser mano de obra barata o su color de piel, les atribuyeron un montón de ideas estereotipadas sobre supuestos rasgos de comportamiento a las teorías científicas raciales. A mediados del siglo XVIII surgió una idea. Se dijeron, espera, no es solo cuestión de color de piel y ubicación geográfica como pensábamos al principio cuando comprábamos y robábamos seres humanos. En realidad, es una cuestión de diferencias constitucionales. Constitucionalmente, los europeos cristianos occidentales, los que identificamos como blancos, eran según ellos más disciplinados, más autocontrolados, más moderados, y la gente de África, de piel oscura, a quienes identificamos como negros, simplemente se consumían con el sexo y la comida. Con la importación de azúcar, cacao, aceite de palma y alcohol de las colonias, los hábitos alimenticios en Occidente empezaron a cambiar. Mientras la clase alta blanca podía darse lujos, este ideal ganó importancia. Disciplinado, delgado y blanco. No se trataba de belleza o salud, sino de distinguirse de los demás. Muchos argumentaban que la gordura no solo era constitucionalmente una cualidad negra y por lo tanto no debía perseguirse ni valorarse, sino que también era una prueba de la necesidad de la esclavitud, porque pensaban que la esclavitud era una empresa civilizadora. Sarah Saartjie Baartman, mujer Khoikhoi sudafricana, ejemplifica la cosificación de mujeres negras. En el siglo XIX fue exhibida en Europa como curiosidad, proyectando sus fantasías coloniales. La consideraban un espécimen perfecto de africanidad por su forma corporal. Argumentaban que medía casi 3 metros y 3/4 de vuelta. Las mujeres negras eran vistas como antítesis de la feminidad blanca. Se tenía el pensamiento de que la negritud estaba asociada a la gordura. Así es como la gordofobia se convirtió en parte de una ideología racista. La delgadez se volvió un marcador cultural de supremacía blanca. Lo bello nunca fue solo cuestión de gusto personal, siempre se trató de poder. Y este legado sigue determinando nuestros estándares de belleza en la actualidad. Pues sí, como lo oyes. Básicamente, en la industria del odio, capitalismo y racismo se dieron la mano y crearon todo un sistema nuevo de opresión extremadamente lucrativo, soportado en una pseudociencia que, pese a estar formalmente abolida, sus aplicaciones siguen plenamente vigentes. Todas estas condiciones sociológicas e históricas que hemos repasado de manera extremadamente superficial son las que apuntalan la gordofobia como forma específica de violencia. La gordofobia es la discriminación y violencia sistemática contra las personas por el hecho de ser gordas, manifestada como odio, rechazo, burla, exclusión y juicios morales. Esta actitud estigmatiza a las personas gordas y se basa en la creencia de que el cuerpo delgado es el único estándar de belleza y salud, ignorando los múltiples factores sociales, genéticos y ambientales que influyen en el peso corporal. Hoy conversamos con Magda Piñeiro, licenciada en Filosofía y máster en Estudios de Género y Política de Igualdad, investigadora independiente especializada en género y diversidad corporal. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: Stop Gordofobia y las panzas subversas, 10 gritos contra la gordofobia y la guía básica sobre gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencia, del Instituto Canario de Igualdad. Imparte charlas y en la actualidad centra su actividad en la divulgación, formación, escritura y sensibilización sobre la diversidad corporal. Bienvenida, Magda, y como ya están acostumbradas mis oyentes, voy directa al grano. Me apetecía mucho poder contar contigo, pero especialmente te he llamado por motivos casi personales y tienen que ver con la labor de concienciación de los padres, de la importancia de criar en diversidad corporal a los nenes. Y para que puedas interiorizar el sentido de mi pregunta, te voy a contar una anécdota personal y es relacionada con mi peque. Mi pequeña solo tiene 5 años. A duras penas está entendiendo el mundo que la rodea. Y yo estoy tratando de maternar de la forma más consciente posible. Y pese a todo sucede lo siguiente. Ella, desde que nace, es ese bebé rollizo achuchable de anuncio de pañales que vamos, que la ves y te la comes.
Y desde que llevo a mis brazos es mi gordita. Y ella cada vez que escucha gorda, gordita, lo recibe como algo positivo. Escucha gordita y viene detrás un aluvión de besos y achuchones de mamá. Y pues efectivamente ya no es ese bebé, tiene 5 años. Conforme pasó de los 3, fue haciéndose a la constitución familiar, que somos una larga estirpe de flaquicientos. Pero en su casa, para su mamá, y su lluvia de achuchones siempre seguirá siendo mi gordita. Un día, mi peque, como te he dicho, solo 5 añitos, vuelve del cole, vuelve con gesto serio y preocupada y me pregunta, mamá, ¿por qué me llamas gordita? Yo veo su preocupación y pues efectivamente le explico, como te acabo de explicar a ti, el por qué le llamo de ese modo. Ella asiente. Parece que se da por satisfecha, sonríe, me da un abrazo y continúa con sus juegos. Yo a esto no le di mayor importancia. Hasta que un día, en una pequeña puesta en común con otros padres, una de las mamás me explica preocupada que su nena, que al contrario que la mía, a sus 5 años mantenía su cuerpecito gordo, estaba recibiendo burlas y pequeños episodios que simplemente se me antojan incomprensibles, que con esa edad, que a duras penas acaban de adquirir las competencias vocales básicas, estén ya pues, padeciendo ese tipo de pequeñas violencias, ¿no? Y yo básicamente até cabos y digo, vale, la Peque me vino con esta pregunta por esto. Entonces quería empezar precisamente por ahí, ¿no? ¿Cómo abordan los padres este tema en edades tan tempranas? Lo siento, Magda, porque igual es una pregunta súper densa para abrir, que no me he esperado ni siquiera entrar en materia, pero es que me tiene en un sin vivir. Ya prendiendo el fuego. Nada de esto que se me preguntan, ¿qué es la gordofobia, Magdalena, en simples palabras? No, mira, esto es lo que hay, está pasando, esto que hacemos. No, 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 no. Esto es muy woke, presumimos que hay cierta predisposición a la materia, no estamos en el mínimo. Entonces, directamente, ¿cómo empezar concienciando a los padres en la necesidad de educar en diversidad corporal y abordar todos estos temas, principalmente por esto? O sea, yo no me imaginé el tener que mantener este tipo de conversación tan pronto. Sí, o sea, yo te estaba escuchando y pensando que como que la mayoría de la gente gorda que yo conozco, no recordamos la primera vez que, tipo, que recibimos esa palabra, sino más o menos la edad donde ya empezamos a sentir vergüenza. Donde ya habíamos como tipo incorporado ya, ¿no? Que esa palabra estaba mal y que sobre todas las cosas te daba pavor, miedo, vergüenza, todo, que asociaran tu cuerpo a esa palabra, ¿no? Porque una de las características más, digamos, evidentes o dolorosas y constantes de las personas gordas es la vergüenza corporal. Es una vergüenza de todo. Y eso se incorpora, por supuesto, desde muy peque, ¿no? Es decir, estamos en entornos donde constantemente, principalmente las mujeres, pero cada vez más toda la población, hace comentarios sobre los cuerpos, tanto los suyos propios como los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de hablar con algunas mamás que me plantearon estas situaciones y es como, bueno, vamos a empezar primero por analizar cómo te hablas vos a vos misma, qué es lo que está escuchando tu hija. Porque a lo mejor vos a tu hija le educás, no digo vos, sino en vos general, ¿no? En general, claro. Y yo, o sea, no te quiero interrumpir, perdóname, No. pero precisamente he adquirido consciencia a raíz de que tanto lo que aprendo con vosotras, etcétera, y también alguna vez con lo que ella me señala, porque yo no he estado gorda en mi vida, no he tenido nunca esos problemas, pero por un tema familiar. Entonces, pero sí que soy consciente de que hay cosas sobre las que quiero aprender y poder educar con la menor cantidad de sesgos posible. Pero, por ejemplo, o sea, y te digo, en esta estructura que tú me ves, mi madre, mi padre, etcétera, etcétera. Pero pese a todo, yo he crecido viendo a mi madre subirse todas las mañanas a una báscula. Razón, ninguna. Eso, a eso iba Pato. Ahí va, incorporamos ahí. Ese es el tema. Porque muchas veces, o sea, aunque vos no seas gorda, aunque vos intentes, y nuevamente no vos, sino en plan, digo, mujer genérica, ¿no? En plan de, está X mujer intentando que su hija acepte su cuerpo, X mujer intentando educar en diversidad corporal, X mujer intentando no usar la palabra a lo mejor gorda como insulto para su hija, sino normalizarla. Ahora, ¿cómo esa mujer habla de sí misma? Porque eso también lo va absorbiendo la cría, ¿no? Y muchas veces ahí es donde estamos fallando. Porque claro, mientras nosotras no hagamos el trabajo corporal y la aceptación corporal que tenemos que hacer con nosotras mismas, vamos a seguir transmitiendo, ¿no?
Eso. Pensemos, por ejemplo, en cómo muchas mujeres se pesan todos los días, se miran al espejo y dicen, uy, me voy a quitar esta ropa porque no me queda bien, porque me hace más gorda, me hace panza, me hace no sé qué, ¿no? O me quiero tapar arrugas, o me quiero tapar canas, me quiero tapar pelos, me quiero tapar. Todo el rato estamos escondiendo el cuerpo. Y al final el mensaje que estamos mandando es que hay cuerpos que merecen existir, cuerpos que merecen ser mostrados, ¿no? Cuerpos que merecen respeto y cuerpos que no. Entonces, ese mensaje al final se integra por parte de las infancias. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando la gente me pregunta, porque me pasa bastante en charlas donde hay mamás y papás, esta pregunta que vos me haces, me la han hecho bastante, y yo lo que siempre digo es como, ahora mismo existe un grupo de gente activista, por suerte, y mucha gente en el ámbito institucional, o bueno, mucha no, alguna, que estamos ahí como intentando cambiar las cosas. Pero el mundo cambia lento, y los hogares lo que tienen que ser, de alguna manera, es un oasis de todo esto. Es decir, nosotros, vos pensás que vivimos en un mundo en el que las películas son gordofóbicas, las canciones son gordofóbicas, los videoclips son gordofóbicos, hay gordofobia en los institutos, en los centros escolares, tanto de primaria como de infancias y demás. Hay gordofobia por todas partes. Entonces, el hogar tiene que ser un oasis. ¿Un oasis en qué sentido? Un oasis en el que no haya crítica corporal, un oasis en el que haya aceptación, un oasis en el que no haya críticas a la comida ni a lo que comes, ¿no? Que no se imponga el control sobre todo, ¿no? Que no se te señale el cuerpo como partes negativas sobre todo que uno escuche juzgar a tu madre o tu padre sus propios cuerpos, ¿no? Tus hermanes, tías, tíos, etcétera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hablamos bastante las personas gordas es que nos criamos en un mundo donde el mundo era gordofóbico, pero llegábamos a nuestras casas y se reproducía eso. No teníamos ni un segundo de descanso. No teníamos una mamá o un papá que nos dijera, yo no lo tuve, de hecho, y mi madre, de adultas lo hablamos, ¿no? Y me pidió perdón, porque cuando yo empecé a sufrir bullying en la escuela y mi madre se dio cuenta, mi madre nunca me había puesto a dieta, me puso pensando que me iba a ayudar porque si yo adelgazaba iba a dejar de sufrir bullying, ¿no? Entonces, claro, yo de repente, ¿qué mensaje recibo ahí? Mi madre está de acuerdo con esta gente. Cree que tengo que adelgazar para no sufrir lo que me están haciendo, ¿no? Situamos el problema en las infancias, cuando el problema es de un sistema que dentro del marco de la sociedad occidental, además, voy a decir global, pero no, dentro del marco de las sociedades occidentales, está señalando las corporalidades gordas, discriminándolas, excluyéndolas, machacándolas, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. El trabajo que se hace, por ejemplo, en centros educativos, creo que también es importante. Yo en una charla, por ejemplo, he ido a dar, pero creo que una charla mía anual no sirve tampoco. O sea, yo creo que tiene que haber un trabajo transversal, que tiene que haber una revisión, por ejemplo, de los contenidos que se abordan, de qué hablamos cuando hablamos de salud, por ejemplo, ¿no? Día Mundial de la Salud y todo el mundo a medirse el índice de masa corporal. Mal. Mal. No podés tener a las infancias en clases de salud, de educación física, pesándose delante de sus compañeros, apuntando en un cuaderno y enseñándoles a medir el índice de masa corporal. Ya no solo porque es una medida matemática que no sirve para absolutamente nada y está siendo cuestionada en el propio ámbito médico y científico, sino porque además no está bueno pesar a las crías de unas delante de otras en un mundo donde ese simple número en la balanza genera toda ¿no? Un amplio abanico de discriminaciones. Entonces, todo este tipo de cosas, intervenciones son importantes en el hogar, en el centro educativo, ¿no? De a poco, un deporte que hagas por diversión, ¿no? Quizás mirar un poco el tema de pelis, series, ¿no? Decir, a ver qué están viendo. Todo eso yo creo que es importante. De mientras que vamos cambiando el resto, ¿no? Muchas gracias. Anotamos todo, por supuesto, pero es que genera shock, o sea, es que es lo que te digo, que esperas que son situaciones que se ven ya más en el instituto, pero yo dije 5 años, si no saben leer. Sí, sí, no, pero es que el otro día a mí me escribió hablando de las infancias que sufren gordofobia, que también hay hombres, no niños y tal. Una maestra me contó que un niño de 8 años no fue a una actividad escolar de fin de curso porque iban a la piscina o a la playa y el niño no quería mostrar el cuerpo porque era gordo. 8 años. Mm. Es decir, yo recuerdo de las primeras veces que no quise ir a la playa, tenía también 8 o 9. O sea, es una cosa que una va incorporando desde muy pequeña. Además, pensemos que así como está de alguna manera se está dando una actividad, o no unas acciones o un activismo contra la gordofobia, está habiendo una reacción también bastante fuerte, ¿no? Que nos quiere callar y que quiere decir que no tenemos razón para decir lo que estamos diciendo. Sí, 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 absolutamente. ¿Y qué importancia tiene el que se reconozca la gordofobia como una forma de odio? Pues simplemente reconocer la gordofobia ha significado para las personas gordas el reconocimiento de que el problema no es individual, sino colectivo, y que no hay digamos, una culpa de la persona o del cuerpo, sino una culpa de un sistema de odio, ¿no? Es decir, muchas personas gordas vivíamos nuestros cuerpos con una sensación de nosotras somos digamos, las responsables de que esa discriminación termine, en el sentido de que el día que vos adelgaces te van a dejar de discriminar, ¿no?
Y sin embargo, o sea, poder nombrar la gordofobia y nombrarla como sistema de opresión, primero rompía ese ser con el que sentíamos que estábamos, como que solo nos pasaba a nosotras, es decir, le pasa a todas las personas gordas, eso hace que sea un problema estructural, y señala al mundo que está fuera de ti, no a ti mismo, ¿no? Entonces Claro. eso marca una gran diferencia de la forma en la que se experimenta el cuerpo, se experimenta la discriminación, etcétera. Y sobre todas las cosas porque pone la responsabilidad en una sociedad que tiene que cambiar y dejar de discriminarte. En tu opinión, ¿cuáles son las principales reticencias? ¿Por qué está costando tanto que las personas se reconozcan gordófobas? Aquí hay como varios factores que influyen en que a la gente le cueste reconocer esto. El principal factor es el de la salud, el discurso salutista, ¿no? Que relaciona la gordura con enfermedad todo el tiempo, que habla además de una voluntariedad detrás del cuerpo, porque obviamente, aunque el cuerpo gordo estuviera enfermo, no es tratado de la misma manera que otros cuerpos enfermos. Hay determinadas enfermedades muy señaladas por esta sociedad moralistas, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en el VIH, donde se culpabiliza a la persona y donde se machaca a la persona, ¿no? Y es el caso de las personas gordas o personas con VIH. Entonces, desde esa culpabilización moralista, occidental, blanca, ¿no? Es decir, vos no estás cuidando tu templo, que es tu cuerpo, y entonces te mereces todo este odio porque no estás haciendo lo que hay que hacer. Ujú. Entonces, estas concepciones de voluntariedad y de enfermedad elegida hacen que exista un machaque constante, ¿no? Y además que muchas personas les cuesta reconocerse desde ahí, pero yo creo que cuesta más reconocer la gordofobia que reconocerse gordófobo, ¿no? Es decir, una vez que entiendes que está la gordofobia, bueno, está ahí. Pero reconocerse gordófobo no va a pasar hasta que no veamos que existe la gordofobia. Y esto está pasando que la gente no lo está viendo. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia estética que sufren las mujeres y la gordofobia en sí misma, con forma de odio? La violencia estética como concepto, digamos, fue creado por Esther Pineda, una socióloga venezolana, que intentaba señalar o intenta señalar o demostrar que la caracterización de determinados cánones estéticos para las mujeres supone una presión brutal sobre sus cuerpos que debería ser caracterizada además como un tipo de violencia de género, ¿no? Ujú. Si se establecieron los cánones estéticos estrictos para las mujeres, que deben cumplirlo todas y que debes llevar tu salud incluso por delante con tal de cumplir con ese canon. Si no, no tenés derecho a existir, porque además nos han dicho las mujeres siempre que lo más importante de nuestras vidas es ser guapas, ¿no? Ese canon es blanco, es delgado, es capacitista, es heterosexual, es cis, ¿no? Tiene como unas características muy concretas que de alguna manera aglutinan todos los sistemas de opresión, ¿no? Es decir, está fuera del canon estético, pues cuanto más opresiones vivas, más fuera, más lejos estás. ¿Qué pasa? Uno de esos sistemas de opresión es la gordofobia, pero eso no significa, ¿vale? Que digamos que el canon sea delgado, que sea gordofóbico, no significa que sufras gordofobia, o sea, porque no eres una persona gorda, ¿no? Lo mismo que el hecho de que el canon sea blanco no significa que sufran racismo las mujeres blancas porque el canon estético es blanco, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Es decir, de lo que estamos hablando es que hay un sistema de opresión independiente al del género, que es el de la gordofobia, que afecta a las personas gordas y que somos nosotras, personas gordas, el blanco, la diana de esa violencia. Esa es la diferencia. La violencia estética afecta a todas las mujeres a través del establecimiento de cánones estéticos. La gordofobia afecta a las personas gordas. De manera muy concreta a las mujeres gordas, sí. También de manera muy concreta a los hombres gordos gays, o a las mujeres trans gordas, o a las personas gordas negras con discapacidad. Es decir, porque al final las opresiones que vivas van a determinar tu experiencia corporal. Pero eso no significa que la cuota de lo que significa ser gordo, ¿no? Sea irrelevante, como plantean muchas veces muchas feministas flacas y blancas. No, a todas nos pasa lo mismo, no, mi amor, no nos pasa lo mismo. Mi cuerpo gordo es el que no cabe, mi cuerpo gordo es el que no encuentra ropa, mi cuerpo gordo es el violentado por el sistema público de sanidad, mi cuerpo gordo es el que no contratan en determinados trabajos, mi cuerpo gordo es el que no cabe en este mundo y se lleva toda esa violencia, ¿no? Entonces, esto es súper importante que tengamos en cuenta la diferencia. Importante también, cuanto más gordo el cuerpo, más violencia va a recibir. Yo, por ejemplo, todavía que en un avión, hay gente que ya no cabe en un avión, no tiene que pagar 2 asientos, gente que no consigue trabajo, yo por suerte tengo, es decir, como que también depende de los grados, ¿no? De gordura de cada uno. A ver, esto creo que es parada absolutamente necesaria. Serena Williams y el Ozempic. Para los que no lo sepáis, Serena Williams ha aparecido hace relativamente poco como imagen de un fármaco de estos con base de GLP-1, diciendo que pese a haber hecho todo el deporte del mundo
y cuidado al milímetro su dieta, de no ser por el fármaco, nunca hubiera llegado a ser tan delgada. Que en mi opinión digo yo que precisamente da la razón sobre que esto jamás fue de salud, pero bueno, porque si no está Serena Williams, dime tú quién leches lo está. Entonces, no sé si quieres hacer alguna reflexión sobre este tema. Sí, varias cosas, mira. Primero que el tema de los Ozempic, por ejemplo, ha marcado, o sea, también ha sido abordado de manera diferente cuando es con gente flaca que cuando es con gente gorda, para que veamos la diferencia entre violencia estética y gordofobia justamente, ¿no? Ujú. Cuando las mujeres flacas han decidido tomar Ozempic, ¿no? Ha habido una crisis porque, oh Dios mío, las flacas pobres están tomando Ozempic porque nunca estamos lo suficientemente flacas, porque la violencia estética, bla, bla, bla. Ok. ¿Qué pasó cuando las gordas empezamos a tomar Ozempic? Bueno, menos mal, porque están todas enfermas. ¿No? Cuando nadie ha querido escuchar lo que nosotros tenemos para decir, el machaque al que nos están sometiendo y sobre todas las cosas, los efectos secundarios que tienen estos medicamentos, efectos secundarios que mucha gente antes de darte la receta no te está explicando. Porque una cosa es que vos decías con toda la información sobre la mesa. O sea, yo respeto profundamente las decisiones de las personas gordas sobre sus cuerpos y de todas las personas. Si yo creo que cada cual tiene que hacer con su cuerpo lo que considere. Ahora, queremos tomar decisiones con toda la información sobre la mesa y esto no está pasando. Ozempic tiene graves consecuencias para la salud y esto no se dice prácticamente en las consultas médicas. O te dice la frase de, bueno, efectos secundarios tienen todos los medicamentos, tú tira para adelante. Y no es tan así. ¿Qué está pasando con Serena Williams? Pasó también con Paula Leitón. No sé si ubicás la waterpolista que ganó la medalla, que le soltaron por gorda y luego se volvió como un referente, ¿no?, de la antigordofobia repentinamente. A esa persona también le pagó publicidad en una empresa como Ozempic. Es decir, la estrategia publicitaria de esta gente, lo que están haciendo, además, que mirá que son retorcidos. Disculpa interrumpirte, de hecho lo he mirado, Selena era CBP no sé qué, que no le vamos a hacer público, le Morcilla, y llevaba el mismo compuesto, vamos, el GLP-1S. Ahí está, son las distintas empresas estas, están intentando, pues se están peleando entre ellas a ver quién va a vender más, quién va a lograr más recaudación y mejores ventas, ¿no? Y la estrategia retorcida que están usando es pagarle millonadas a personas famosas que han sido referentes del body positive. Esa es la estrategia, porque una flaca ya no va a vender. Ellos lo que están yendo es a por el body positive. ¿Qué pasa? El body positive, que es un movimiento bastante fuerte que ahora está bajando un poquito, según mi perspectiva, en algunas personas, justamente por este tipo de campañas. Supuestamente, dicen ellos, ¿no? El discurso es, ustedes hablan de aceptación corporal, de estética, nosotros estamos hablando de salud, estás enferma, tómate mi medicamento que vas a adelgazar. Y han ido a por algunas personas que eran bastante referentes, les han pagado millonadas, y esas personas que tomen o no tomen el medicamento, han publicitado el medicamento. Entonces, nos están dando donde más nos duele, a nuestros referentes, ¿no? Sí. Entonces, no son boludos. No son boludos, lo están haciendo muy bien. Y yo creo que con Serena Williams habrá pasado algo parecido. A mí lo que más me llama de la situación de Serena Williams es que es una de las mejores deportistas de la historia de la humanidad. O sea, si ella no tiene derecho a tener el cuerpo que tiene, ¿quién carajo tiene derecho a tener el cuerpo que tiene? Porque esta persona logró la excelencia deportiva. Esta persona ha tenido los premios del mundo. Esta persona se ha entrenado, se ha cuidado, o sea, ha tenido todo a su disposición y aún así era una persona, yo me diría ni gorda, gruesa, grande. De Claro. hecho, lo curioso de todo esto es que a gente sana le están recomendando un medicamento que te enferma. Y ahí es cuando vos decís, es que no es mi salud. Si el 70% de la gente tiene efectos secundarios leves, si hay como un 10% aproximadamente que tiene efectos secundarios graves, si se está estudiando por posible ceguera, por incitación, por ideación suicida, se está estudiando por problemas en la vesícula, en los riñones, en el propio páncreas. Entonces, ¿qué salud me estás hablando? Claro, claro. ¿De qué salud me estás diciendo que me enferme por ser delgada? Porque nos prefieren enfermas que gordas. Este es el punto. Y no puedo entender, pues nuevamente, ¿no? Como pues al igual que todos estos debates que estamos manteniendo ahora, no puedo, porque yo soy de la generación allá en los 90, hubo una fuerte campaña contraria a precisamente este tipo de mensajes, porque lo de la bulimia, las anorexias, etcétera, etcétera, era un problema real y bastante grave. Entonces,
hemos hecho un gran trabajo hasta llegar a hoy de a ver si aprendemos a querernos como para que encima, pues tener esto encima, ¿no? Además es que se ha desatado también otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria, que es la ortorexia, ¿no? Que es una condición de ansiedad con la comida por comer sano. Entonces, al final estamos frente a digamos, como alteración de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que van adaptándose a las nuevas ideas que vivimos en nuestra sociedad. Ahora mismo vivimos en una sociedad que está como agudizándose la gordofobia, creo que en parte por la respuesta que está teniendo también, y lo que está pasando es que la gente se está obsesionando con el gimnasio, ¿no? Vigorexia, o con comer sano, ortorexia, que son nuevas modalidades. Bueno, no sé si tan nuevas, no me sé el año de origen, pero sí que están abundando mucho más que antes. Yo tengo la teoría de que si trabajáramos más en esta materia en la que tú estás trabajando, divulgando, etcétera, etcétera, estoy segura de que ya dos no existiría. A nadie levantándose a las 5 de la mañana a darse ducha de agua fría, era, ¿no? 5 de la mañana teniendo a la gente haciendo burpees. ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, Claro, pero es que justo, mira, además, o sea, que antes vos hablabas también como de la concepción de los cuerpos, ¿no? Es que justo se está uniendo toda esta parte, estos orígenes además racistas que sabemos que tiene la gordofobia, ¿no? Esta señalización de los cuerpos racializados como cuerpos animalizados, ¿no? Se está uniendo ahora mismo la era neoliberal con los cuerpos, con el tema del señalamiento también a la gordura como un indicador de debilidad mental, ¿no? Un indicador de debilidad mental que se refleja en el cuerpo. Entonces, la excelencia, ¿no? Es el blanco, atlético, ¿no? Hombre, además, y que está muy imbricado todo esto, ¿eh? tú eres filósofa especializada en estudios de género y políticas de igualdad. ¿Por qué te dio por indagar en la parte de la diversidad corporal? ¿Cómo aterrizaste ahí? Bueno, yo, digamos, cuando estudié filosofía, tuve un par de asignaturas de feminismos y dije: "Ah, voy a agarrar por acá porque esto a mí me interesa". Y justo coincidió que yo empiezo el máster en el 2013, Ujú. ¿no? Y ya en el 2011 habíamos empezado con el rucu de la gordofobia y en el 13 empezó Stop Gordofobia, que era una página de Facebook, luego también tuvimos página de Twitter, Instagram y tal, pero bueno, básicamente era una página donde la gente gorda compartíamos historias de cosas que nos pasaban y eso. Todavía, digamos, la gordofobia no la estábamos entendiendo como un sistema de opresión. Simplemente estábamos indagando, compartiendo nuestras historias, nuestras vivencias y dándonos cuenta de que había algo que era colectivo. Entonces, en el camino de leer todos los testimonios que yo leía todos los días, porque nos llegaban a lo mejor, no sé, 20 mensajes por día, era una locura. O sea, una locura no, pero bueno, que eran muchísimos. Entonces, al ir leyendo todas las historias, los testimonios, las noticias, de mientras que yo hacía el máster de género, donde mi mente estaba haciendo, abriéndose a un mundo nuevo de filosofía, porque al final, acá inciso, la filosofía sigue viva gracias a la comunidad LGTB, a la comunidad racializada descolonial y a las feministas. Porque si fuera por ellos, los hombres blancos y heteros seguirían hablando de Aristóteles. Dilo, tata, dilo. Que viva la filosofía del siglo XXI, que nuestra, ahora el aborto también. Entonces, bueno, después de este inciso, claro, ¿qué pasó? Yo me obsesioné, porque cada cosa que leía, digo, esto lo aplico a la gordofobia, cada cosa que leía de género, de lo que fuera, esto lo aplico a la gordofobia. Y entonces terminé haciendo después de 2 años de estudios de género en la universidad, mi TFM, mi trabajo de fin de máster, lo hice sobre la relación entre género y gordofobia, que luego fue mi primer libro que me lo publicó la editorial Sambra. Que fue todo un regalo de la vida, una casualidad además muy grande, que diera con ellos que me publicaran para todo en la vida final y estas cosas. Y así luego fuiste al segundo, ¿no? La guía básica sobre la gordofobia. Ujú. Ahí que se encuentran los lectores en la guía. La guía la hicimos con el Instituto Canario de Igualdad, cuando estaba Kika Fumero dirigiéndolo, porque em, a ver, básicamente lo que nos encontramos, ahora cada vez menos, pero bueno, al principio lo que pasaba es que no había materiales que explicaran la gordofobia. De hecho, mi primer libro fue el primer libro sobre gordofobia de España y el segundo de habla hispana. El primero fue La Cerda Punk de Constanza Álvarez en Chile. Entonces, claro, no había material. Lo que se pensó la guía fue como es una guía totalmente gratuita, publicada por el instituto, y lo que se pensó fue en una difusión rápida de las ideas más básicas
para que las personas tuvieran algo a mano con lo que empezar a informarse y luego tirar del hilo, porque hay muchas referencias ahí, recomendaciones y demás. Y de hecho, el segundo libro que saco, digamos, de editorial, es 10 gritos contra la gordofobia, que también son cosas básicas como para ir empezando. Luego una puede ir tirando del hilo y profundizando, pero mi trabajo siempre ha sido, mi pequeña obsesión es la divulgación. Es decir, que tengamos contenidos fáciles, accesibles, ¿no? A mí, yo no estoy para nada con la filosofía sesuda, esta la entiendo, no la practico. Yo quiero un libro que entienda a mi mamá, ¿sabes? Yo quiero un libro que entienda a mi mamá que no fue a la universidad y quiero que entiendan las mamás de todas las gordas que no fueron a la universidad tampoco y que aún así pues merecemos a saber, aprender, tener acceso y ir cambiando poquito a poco también nuestras prácticas para lo que vos decías al principio, ¿no? Construir una sociedad para todos, todas, todos. ¿Cómo ves el panorama actual? ¿Sientes que se han dado muchos retrocesos? Mira, Almo, yo soy una persona tremendamente utópica y esperanzada. Entonces, sí, por supuesto, yo creo que el mundo va a seguir cambiando. Vos pensás que yo vengo de sufrir mucha gordofobia y mucho dolor en silencio, hasta que me encontré de repente con esa palabra con 27, 28 años y me dediqué a investigarla y a difundirla y a encontrar compañeras que están haciendo lo mismo y de repente pasamos de que hace 10 años la palabra ni existía. Ahora que, mira, estamos acá hablando en un podcast de esto, hay libros, sale en la televisión incluso. Entonces, ¿cómo no voy a tener esperanza? El mundo cambia, por supuesto. Y bueno, el mundo no cambia, lo cambiamos. Lo estamos cambiando. Y entonces yo creo que hay muchísima gente que está predispuesta a esto, que está entregando su tiempo, su vida, su trabajo para poder seguir cambiando las cosas. Que la fachosfera y la manofera, como le llaman, ¿no? Hace ruido, que el fascismo tristemente está bastante en auge, sí, tenemos que asumirlo. Y tenemos que asumir también qué parte somos responsables de eso, porque hay una parte en la que sí somos responsables, de que no hemos hecho algunas cosas bien, desde determinadas izquierdas, determinados feminismos, ¿no? Que tenemos que hablar como hay cosas que no se han hecho bien también. Pero yo no pierdo la esperanza en absoluto, y creo que hay muchísima gente resistiendo al fascismo en el mundo entero. Pienso en lo que está pasando, por ejemplo, la respuesta que está viendo respecto a Palestina, que no había visto yo en mi vida. Yo he estado ¿no? observando lo que pasaba en Palestina desde hace décadas y nunca se dio una respuesta así, verdad que nunca tampoco se estado dando un genocidio tan claramente, ¿no? Pero sí que creo que hay gente siempre respondiendo y eso está bueno. ¿Qué parte de autocrítica crees que nos está faltando? Pues yo creo que, por ejemplo, el sector transfóbico del feminismo ha hecho mucho daño y no ha querido verlo. Creo que el sector blanco del feminismo, cuando se le ha señalado cuestiones, ¿no? de temas racistas o colonialistas que han puesto en práctica, ha mirado a un lado y no ha querido reconocer. No querer reconocer al final genera aspereza, ¿no? Que genera como conflicto, ¿no? Creo que también hay una izquierda que no se posicionó a tiempo contra el fascismo, que dejó avanzar a partidos fascistas por no posicionarse claramente contra discursos abiertamente nazis, franquistas y demás. Mm. Creo que muchas veces hemos caído, y acá me hago la autocrítica yo también, hemos caído en dedicar mucho tiempo, por ejemplo, a la difusión en redes sociales y menos tiempo a compartir, a escucharnos, a darnos un abrazo, que eso también es política y que eso también cambia el mundo, ¿no? Y al final ahí las redes también entra un poco el juego del ego, ¿no? Del reconocimiento. Entonces, todas las cosas tenemos que dar una vuelta de cómo lo estamos haciendo. Y en cuanto al feminismo, además, que yo también he estado muchos años muy metida ahí, creo que sí que hay una parte de esta crítica que tenemos que asumir, de que hemos dejado a los hombres de lado, ¿no? Yo lo noté siendo agente de igualdad, yo trabajaba como impartiendo charlas en centros educativos. Y sí que creo que estaban ya cansados de siempre escuchar, ¿no? De el señalamiento y a lo mejor no tanto cómo construir entre todos una sociedad mejor, ¿no? Y eso hizo que fueran más captables los chiquitos. Mi sensación así como persona que se dedicaba un poco a esto era como que estábamos desde los feminismos destruyendo ese hombre, muy entre comillas, ¿no? Ese hombre viejo, ¿no? Ese hombre machista ¿no? que buscaba desigualdad o que discriminaba a las mujeres, pero nos olvidamos de plantear cuál es el hombre nuevo. Es decir, nos olvidamos de plantear, de buscar un camino para ellos también, no solo para nosotras. Yo me encontraba en las aulas mujeres que tenían muy claro que eran feministas, bueno, mujeres, niñas, adolescentes, que tenían muy claro que era el feminismo, que les estaba liberando, que
que era el camino para ellas, y sin embargo los pibes estaban re perdidos, ¿no? De preguntarme, pero yo me puedo nombrar feminista, o sea, ¿cuál es mi papel? ¿No? Y tuvimos una dejación de funciones y nos lo robaron. Nos jugó en contra. Bueno, no pasa nada, ahora mismo somos conscientes y vamos a trabajar sobre ello. Y porque un mundo feminista también es mejor para ellos, porque desde luego los cánones que ellos mismos se han marcado muchas veces resultan imposibles hasta para ellos. Y justo me pasó que ahora, trabajando en los talleres, la violencia estética, Ujú. he logrado hablar con ellos de lo que les pasa con su cuerpo, porque ellos también sufren un montón de presión estética, y he logrado como que se genere esa conversación, ¿me entendés? Que se cuestionen la presión que ellos también están sufriendo, los comentarios que ellos también les hacen, y entonces yo creo que se tiene que generar un espacio de construcción colectiva, ¿no? Y que ellos también cuestionen los mandatos patriarcales sobre la masculinidad, que también les hace daño, igual que a nosotras los mandatos de la feminidad. Me gusta cerrar con algo positivo, una reflexión positiva, lo que sea, un recuerdo agradable para que las personas sepan que pese a tanta desgracia siguen pasando cosas buenas. Mira, justo antes de echarme una siesta, que me eches un ratito esperándote, esto que te pones a ver reels random, creo que todo el mundo lo hace, porque como no tengo TikTok, además me tocan los reels de Instagram, me encontré con un reel de una vecina que grababa a su vecino que tenía un bar, el bar vacío, eh, y que el tipo como que daba vueltas por el bar, que como que había abierto, no iba nadie, como no iba mucha gente, no sé cuánto, y se hizo mirar el video y de repente se juntó un montón de gente en el bar y hicieron tremenda fiesta. Me pareció como algo muy esperanzador, porque creo que los humanos somos capaces de hacer cosas muy malas, pero también cosas muy lindas, y yo me quiero quedar con eso siempre, de que somos capaces de sentir empatía por el otro, de querer ayudar y de organizarnos para hacer cosas hermosas. Entonces yo apuesto por esto, la verdad. Pues esa reflexión se queda, siguen pasando cosas buenas, somos capaces de hacer cosas muy buenas, muy bonitas. Gracias Magda por todo lo que haces, sigue divulgando, queremos seguir aprendiendo, tomamos nota de todo lo que compartas. ¿Sientes que te quedas con algo por decir? ¿Te gustaría señalar algo por si yo lo he pasado por alto y crees que esto era importante? No, creo que hemos hablado de todo. Yo agradecida de tu invitación y nada, encantada de compartir espacio contigo. Pues bien, despedida Magda. No puedo dejar de recordarte que nos sigas en redes sociales, suscríbete a nuestros canales, sígueme, @elmulasacre, sigue el podcast, @muybuques_podcast, vente a mis shows, infórmate de cuando paso por tu ciudad, Madrid. Nos vemos el 25 de septiembre en la Taberna Garibaldi con mi show de comedia No te rías que me deportan, donde por supuesto también reímos pues todas estas calamidades de las que hablamos en el podcast, porque ¿qué es la comedia sino la bella ecuación de verdad y dolor, tragedia más tiempo? Eso nos da la risa, mecanismo mágico por el que producimos endorfinas a raudales. Paso a la reflexión de cierre y esta vez no la hago yo, no, porque pese a sus raíces racistas, esta opresión no es mía. Mi cuerpo es también terreno de lucha política, pero en esta batalla, la de la gordofobia, mi lugar es otro, es el de un pasito al lado y ser ese hombrito que empuja nuestras hermanas, hermanos y hermanes gordes, el de ponerme con orgullo sororo mi camiseta de Cállate flaca y efectivamente callar, porque en ese silencio hay atención, hay aprendizaje y escucha empática. Os voy a poner un extracto de poema que me pareció súper poderoso, que escuché hace poco, de Audrey Funk. Yo también fui de fajas a vestidos de cortinas que ocultaban mi cuerpo, potenciaban mi vergüenza y reforzaban sus palabras. Yo también fui de ejercicio insano, trastornos alimenticios, conflictos en el espejo, dolores que no se quita, que no se habla, pero que te rompen. Yo también fui a la que jodían, la que la palabra gorda le calaba, la que lloraba amargamente por la escuela, las fiestas, las dietas. Yo también fui la que contó calorías, tenía los carbohidratos, las salidas a las tiendas de ropa, donde la talla L solo cabía en la mitad de mis piernas gordas, a la mitad de mi culo inmenso. También te esperancé en el XL, 2 centímetros más que la L, 2 centímetros más de esperanza, 2 centímetros más de dolor. Yo también fui la que bajó de peso por su bien, a la que felicitaba con pompa y fanfarria por haber dejado de ser gorda, sin saber que mi cuerpo lloraba, mi alma lloraba, mi reflejo disfórico me atormentaba.
Pero todo el mundo, felicidades, exporta, que eso era lo único que importaba, ser la ex de mi relación más tóxica, con la que siempre vuelvo, la que no me deja, la que no me abandona por más tallas que baje, y no es ser gorda, la condición de creer que no merezco nada por ser gorda, y rezo, de mi carne santa viene la vida, de mi sabor enorme entendí la luz. Y hasta aquí el Moodwalkers de hoy. Os agradezco, compas gordes, por vuestra labor de activismo, porque el alzar de vuestra voz ha implicado para mí aprendizaje, no solo sobre las opresiones que os atraviesan, sino sobre los fundamentos en los que se formula nuestra propia sociedad. Esto no va de salud, va de opresión, de dar validez a unos cuerpos mientras se ejerce una cruenta represión de otros, va de capitalizar el odio, va del derecho a existir. Abre los ojos, mantente despierto. Stay woke.